el propósito de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: en el nombre del Señor Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Tenga la bondad de sentarse. En estos días leía yo en el muro de alguien en el Facebook acerca de historias de algunas personas que se salvaron de morir en la tragedia de las Torres Gemelas. Y algunos porque salieron a hacer alguna diligencia. Hay la historia de un hombre que era un pintor y salió a hacer un mural en una vecindad diferente o cercana, y cuando vio fue que caían las torres donde él vivía, y veía el humo, y veía las llamas, y veía cómo se iban cayendo a pedazos el lugar donde él vivía. Pero él salió justo a hacer ese trabajo y se salvó de morir ese día. Otros porque allí funcionaban oficinas de empresas. Otros porque se les presentó un trancón. Entonces llegaron tarde, pero cuando llegaron se encontraron con la sorpresa de que su lugar de trabajo, su oficina, ya no estaba, sino que estaba ardiendo en llamas, que solo se veía el humo y los escombros. Hubo un vigilante que estaba en el sótano y él solo quería ayudar a sacar la gente y a sacar la gente. Los ascensores ya no servían. Entonces ya la mayor parte de las escaleras también estaban destruidas. Y él declara que cuando camina, antes de que se desplomara todo donde él estaba, solo veía a la gente en el piso, los que se tiraban por las ventanas. Pero él fue hallado mucho después bajo los escombros con vida. A veces pueden haber muchos momentos en nuestras vidas en los cuales podemos estar en el mayor peligro, o en los que creemos que ya no hay nada que hacer. Este vigilante seguramente creía que ya no había nada que hacer porque estaba en el sótano, las torres altísimas, un rascacielos, las Torres Gemelas. Y resulta que tiempo después lo encontraron. Y otros que salieron y pudieron estar con vida o preservar su vida, y allí están. Pero otros desafortunadamente ya no están. Fueron muchos los que murieron en esa tragedia de las Torres Gemelas. Unos sobrevivieron, pero otros desafortunadamente ya no están. Nosotros, en momentos de nuestra vida, quizá pudimos haber experimentado ya el momento crítico en el cual pensamos que ya no había nada que hacer, en el cual pensamos que nuestra vida ya estaba acabada o terminada. Pero llegó Jesús a nuestra vida y empezó a obrar, y nos dice que apenas el propósito de Él está empezando a efectuarse en nuestra vida. Porque cuando ya no hay nada que hacer, en Dios todavía hay algo que hacer. Cuando humanamente ya no hay nada, ya no hay esperanza, allí es donde apenas empieza la mano de Dios a moverse a nuestro favor. José era un muchacho, un niño,
el menor de sus hermanos. Y su padre lo amaba mucho. Le hizo una túnica de varios colores y él quizá la presumía ante sus hermanos. Wow, mi padre me hizo una túnica de colores. Mi padre me ama. Soy el consentido. En fin. Y sus hermanos le llamaban el soñador de sueños. Y lo tenían en poco. Lo tenían en nada. Un día él se sueña que sus hermanos se postraban ante él. Y sus hermanos se burlan. Y le dicen, ¿cómo nos vamos a postrar delante de ti? Solo eres un muchacho. Solo eres un niño. Eres el menor de nosotros. Tú antes eres el que vas a servir a nosotros, que somos los mayores. Y salieron un día al campo y sus hermanos vivían muy celosos de José. Le tenían, decimos en la costa, le tenían la mala a su hermano menor. No gustaban de su propio hermanito menor. Y vieron la oportunidad un día, salieron al campo y vieron que venían unos ismaelitas. Y dijeron, hay que este muchacho salir de él. El primer plan era matarlo, pero uno de ellos no quiso, porque de alguna u otra forma sintió el amor de hermano y no quiso matarlo. Tampoco porque después él decía qué cuentas le iban a entregar a su padre. Pero lo tiraron en una cisterna. Pero allí entonces dicen ellos, ¿por qué no le vendemos mejor a estos ismaelitas? Como cualquier cosa, como cualquier prenda que se compra y se vende. Y resulta que estos ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Resultó José en Egipto, una tierra desconocida, siendo un muchacho vendido por sus propios hermanos. Seguro era un golpe muy fuerte para él, que sus propios hermanos lo hayan vendido, lo hayan dado así como un animal o como una prenda de vestir. Él, de alguna u otra forma, sentía ese golpe anímico en su corazón. Sentía esa puñalada de sus propios hermanos. Pero estando en Egipto, hay algo que aunque sus hermanos no lo querían, que aunque sus hermanos no daban un peso por él, que aunque sus hermanos solo procuraban matarle, hubo alguien con José que estuvo siempre allí, y ese era Dios. Y eso le bastó a José para ser grande y para conquistar, para vencer y para lograr esos propósitos que Dios tenía para él. Muchas veces no necesitamos tanto la ayuda humana. Muchas veces, qué bueno que llegue, porque eso fortalece aún los lazos de amistad, en fin. Pero hay veces en que la ayuda humana no es suficiente y solo necesitamos la ayuda de Dios y será suficiente. Muchas veces puede estar en contra todo el mundo, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios se propone algo con nosotros, ¿quién entonces podrá estorbar lo que Dios se propone en la vida nuestra? No hay nada ni nadie que se pueda interponer entre Dios y nosotros. Si hay alguien capaz, o hay alguien capacitado, o hay alguien en todo su derecho
de troncar el propósito de Dios en la vida nuestra, somos nosotros mismos. Ni el diablo, ni sus demonios, ni nadie, ni nada puede troncar el propósito que Dios se ha planteado, se ha planeado cumplir en nuestra vida. De manera que estamos enfrente de una gran realidad. Realidad en la cual usted debe estar firme y constante. Creer que la única persona que puede troncar el propósito es usted mismo. No hay nada ni nadie que pueda interponerse en eso. Cuando usted se ubica allí, entiende entonces que si usted es en el plan de Dios, en el propósito de Dios, entonces seguro puede decir como el salmista en el Salmo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no desampara la obra de sus manos. Él, a quien llama, respalda. Él, si se propone algo con usted, Él lo saca adelante. Amén. Al menos que usted no quiera que Él cumpla ese plan en su vida. Después de llegar José a Egipto, Dios empieza a mover la mano a su favor. Dios empieza a usarlo. Y haya gracia delante de los ojos de alguien que se llamaba Potifar. Era un hombre de un alto cargo en Egipto. Y estando allí en Egipto, él se vuelve la mano derecha de este hombre llamado Potifar. Entonces Potifar lo coloca a administrar su casa, le coloca a administrar todas sus tierras allí. Entonces ya José no es un niño que salió vendido por sus hermanos y menospreciado. Ahora José se convierte en la mano derecha de alguien importante en Egipto. Pero apenas comienza el propósito de Dios con José. Porque estando en esa posición de altura, en el que haya gracia delante de Potifar, se le presentan situaciones difíciles, adversas. Situaciones como en que la mujer de Potifar lo pretende. Entonces José, la fácil era seguirle la corriente a la mujer de Potifar. Seguramente era una mujer muy atractiva. Seguramente era una mujer de un talante extraordinario, pues era la mujer de un hombre importante. Entonces José prefiere salir corriendo y le dejas a la ropa allí. Dice: no, ¿cómo voy a pecar yo delante de mi Dios y delante de mi señor Potifar, que me ha dado la confianza, que me ha dado la oportunidad de ser lo que soy? No me voy a meter con su mujer. Así que José corre. Muchas veces a nosotros nos toca así, porque si no corremos, ahí viene lo difícil. Muchas veces el ejemplo bíblico para nosotros poder sobreponernos a alguna situación de tentación, lo único que nos queda es correr. Correr. José entendió que tenía que correr, porque no quería él fallarle a su Dios y fallarle a su señor Potifar. Pero todavía, aunque José corre y no accede a las propuestas o a las pretensiones de la mujer de Potifar, no obstante, ella tenía un plan. Y se inventa que José fue el que quiso hacerse a ella. Y ella fue
Entonces, una persona usada en ese plan malévolo contra José. Y allí es donde empieza entonces José a vivir una situación difícil. Porque después de esto, aunque él no cayó, no pecó, no falló, no obstante, va a la cárcel. Pero después de estar en la cárcel cierto tiempo, José allí en la cárcel era un hombre de sueños, pero era un hombre que Dios le había dado la capacidad de interpretar sueños. Y allí hay alguien en el pueblo que tiene un sueño, y no era cualquiera, era el mismo Faraón, que lo atormentaba su sueño, y encuentra y busca magos, busca personas que le interpreten su sueño, pero no hay quien interprete el sueño. Hubo alguien entonces que le dijo que allá en la cárcel había alguien que había estado con él, que le había interpretado un sueño un día. Y ese alguien era el copero del rey. Y allí es donde él dice: vayan y búsquenme a ese muchacho. Yo quiero que él venga aquí y me interprete mi sueño, porque no concilio yo tranquilidad hasta que alguien no me interprete mi sueño. Y allí, estando en esa incertidumbre, entonces José llega y el rey o el faraón le expone su sueño a José, y Dios le da la inteligencia y la sabiduría a José para interpretar ese sueño. Ahora José sale de la cárcel a gobernar. Y ya José no era solamente la mano derecha de Potifar. Ya no era un hombre excelente, trabajador en el pueblo que lo admiraban y lo respetaban. Ahora José es un gobernador de Egipto, un hombre importante, un muchacho que fue vendido por sus hermanos, fue tirado en una cisterna para ser muerto, que fue llevado por los ismaelitas ya como cualquier cosa, que de pronto no estaba en los planes de nadie, pero estaba en los planes de Dios, y eso es suficiente. ¿Usted cree en esta hora que está en los planes de Dios? ¿O puede no creerlo? Sin embargo, eso no cambia las cosas. Lo único que sí quiero decirles es que todos los que estamos aquí, y aún los que escuchan este sonido a lo lejos, Dios tiene un propósito con su vida. Cuando usted cree que no hay nada que hacer, cuando usted cree que de verdad Dios no tiene nada para usted, yo le digo que Dios sí tiene algo para usted. Desde el presidente que está sentado allá en su silla presidencial y que tiene autoridad y que tiene mandato en una nación, hasta el que está con un saco debajo de un puente, todo mal vestido y maloliente, ambos están en los planes de Dios. Toda persona, aunque crea que no tiene suficiente intelecto, que no tiene suficiente capacidad de pronto, que diga: yo no tengo mucho estudio, yo no tengo tanta carrera, no tengo tanto esto, tanto aquello. Usted, si Dios tiene un propósito con su vida, no se base en lo que usted es capaz de hacer o en lo que usted sabe. No, porque esto consiste es en virtud de lo que Dios es capaz de hacer y puede hacer. No en virtud de lo que nosotros somos capaces de hacer. Porque no somos capaces, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Yo sirvo a Dios y estoy aquí
no por mis fuerzas, no. Si fuera por mis fuerzas, y lo he hablado con mi esposa, de hecho estamos en un proceso, estamos orándole a Dios. Si fuera por mis fuerzas, no estaría aquí, ni hubiese estado donde vengo todo este tiempo. No, porque por mis fuerzas uno no es capaz. Si uno sabe que tiene el llamado de Dios, y uno sabe que Dios lo llamó y lo tiene a uno aquí porque Él fue el que lo puso a uno aquí, y a veces es difícil. Ahora imagínese qué queda para el que no tiene el llamado de Dios. Es algo muy terrible. Es una pared con la cual tarde o temprano la persona tiene que estrellarse para que se dé cuenta que si ha llegado a donde está y si tiene lo que tiene y todo, es porque Dios ha sido muy bueno, porque le ha bendecido, porque le ha proveído, porque lo ha llamado y porque le ha respaldado. Así que mi querido hermano y amigo que está aquí en esta hora, no se preocupe. Dios, si tiene un propósito con su vida, Él lo cumple. El propósito principal de Dios es salvar a las personas. Que las personas sean salvas. Ese es el plan de Dios. Que Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Había algo perdido, pero por eso vino Cristo. Éramos los perdidos, pero Cristo vino a buscarnos. Por eso puedo decir con toda libertad y autoridad que no hay ni una sola persona sobre la faz de la tierra que esté fuera de este propósito o plan salvador de Dios. No hay ni una persona que Dios no la tenga en cuenta. Dios a todos nos conoce y a todos nos tiene nuestros cabellos contados. Allí donde usted está en su silla, no sé qué esté pensando. De pronto estos días ha pensado o ha venido estos meses, estos años, pensando muchas cosas quizá. De pronto ha querido no seguir más, de pronto ha tenido dificultades, no lo sé yo, aquí o allá. Pero después que esté en el propósito de Dios, todo le va a ayudar a bien. Confíe en que si es una dificultad económica o familiar o social o de enfermedad o de lo que sea, confíe que si usted está en el propósito de Dios, eso como a José no va a ser para mal, sino para bien. Porque sus hermanos después llegaron allá y José lo reconoce porque hubo una hambruna. Ese fue el sueño que él interpretó al rey, que iba a haber una hambruna en la tierra, y como iba a haber esa hambruna, ellos necesitaban proveerse de comida. Entonces el rey le dijo: si eso es cierto lo que tú me estás diciendo, entonces te voy a colocar para que gobiernes y tú entonces nos ayudes a pasar esa hambruna. Cuando usted tiene la gracia de Dios, usted tiene la bendición de Dios, usted es bendición para otros también, para su familia, para sus vecinos, para sus amigos y para todo el entorno donde usted vive. Seguro que es bendición. José entendió esto y él le declara el sueño, la interpretación del sueño al rey. Inmediatamente el rey lo coloca a gobernar y él hace graneros grandes que pudieron ellos amontonar comida para cuando llegó la hambruna. Entonces sus hermanos, los que lo habían vendido hace años, tuvieron hambre, se quedaron sin provisión.
Entonces les tocó ir ¿a dónde? A Egipto. Y allá en Egipto estaba su hermanito, al que habían vendido hace años, pero no sabían, porque ellos ya lo daban por muerto. Su padre lo daba por muerto, lo amaba, lo sufrió, porque él ya lo daba por muerto. Y cuando llegaron allá, entonces José la primera vez no se les da a conocer, después se les da a conocer, y ellos, cuando José se les da a conocer, ellos pensaron y dijeron: uy, ahora José tiene un alto cargo aquí en Egipto. José más bien nos va a mandar para el otro lado. José va a tomar venganza de nosotros. Y ellos entonces se armaron un plan ahí, alguna cosa. Pero José les dijo: tranquilos, tranquilos. Yo no voy a tomar venganza contra ustedes. Porque eso que ustedes pensaron para mal conmigo hace tiempo y me vendieron y me querían matar y me ultrajaron y me trajeron aquí y en fin y todo lo demás. Eso que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Y eso es lo que nosotros debemos tener, ese corazón humilde, ese corazón sencillo, que si usted sabe que está en el propósito de Dios, no se preocupe, no tome venganza por sus propias manos, no, deje que Dios responda por usted. Y José, ahora que era gobernador de Egipto, pudo haber tomado represalias contra sus hermanos, le sobraba poder para hacerlo, pero no lo hizo. Él le dijo: ustedes son mis hermanos, yo los amo, tranquilo, lo que me hicieron se los perdono. Antes vayan y busquen a mi padre, busquen al resto de la familia y tráiganlos acá, que a todos se les va a dar de comer. Y así fue, llegó después Jacob con toda su familia. Y el rey estaba contento porque había llegado entonces la familia de José y le dieron unas tierras para ellos solos. Y allí se llenaron de provisión, de bendición, se multiplicaron, en fin. Y allí se vio la bendición de Dios. Entonces fíjese usted, lo que parecía una simple venta o una simple traición de sus hermanos al menor, resultó siendo un plan perfecto de Dios. No se preocupe, a veces eso que pasa a usted, uy, no tengo esto, ¿qué pasa con aquello? A veces como humanos a mí me pasa, nos tratamos de pronto de angustiar y de buscar respuestas humanas, pero muchas veces nos olvidamos de ir a la fija, y la fija es buscar en Dios refugio, que allí está la respuesta oportuna de Dios. Así que mi querido hermano y querido amigo, en esta hora, ya para terminar, cuando sacaron a los apóstoles en la persecución, fue para bien, porque ellos dijeron: nos persiguen. Era lo que hacía Pablo o Saulo antes, después de ser el apóstol. Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Entonces los buscaban, los encarcelaban, les decían: ya no hablen más en ese nombre de Jesús, ya no prediquen más ese evangelio, y los perseguían. Y unos los mataban, otros los encarcelaban, y en fin, otros los perseguían y los azotaban y los sacaban de Jerusalén. Pero eso fue lo que llevó después a que el evangelio se esparciera, porque donde ellos iban, allá predicaban. Entonces eso que parecía para mal, porque los perseguían, porque los ultrajaban y porque los echaban de Jerusalén, resultó ser bendición para otras naciones. Y nosotros también somos bendecidos a través de eso que parecía mal. Porque mire hasta dónde ha llegado el evangelio. Ha trascendido fronteras, ha llegado, ha roto cadenas, ha traspasado países, ha traspasado lenguas, naciones, culturas, hasta llegar aquí, hasta llegar, dice la palabra, hasta lo último de la tierra. Así que mi querido hermano y amigo,
el propósito de Dios se cumple porque se cumple. Amén.